yo quiero hacer la aclaración. Y grábeme, don David. En este espacio, que sí es libre como el viento, no se le dicta línea a los colaboradores, a los entrevistados, a los amigos, a los miembros de esta familia, libre como el viento. Hoy el maestro Ricardo Sevilla va a volver a dejar la víbora chillando con un tema que ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales. Y nada más aclarando, no Temoris Greco, no Ernesto Ledesma, no todos los que nos han tirado calabaza. Aquí yo no le digo a Ricardo Sevilla qué decir o qué investigar o qué traer a la mesa. Aquí cada quien es libre y siempre lo he dicho. Amigos, compañeros, hermanos, hermanitas, lo que digan lo tienen que sostener. Y si bien es cierto, somos una familia y nos vamos a enfrentar todas las críticas, pues cada quien es responsable. Yo soy responsable como director, pero no soy el cabecilla de un grupo de comunicadores que golpean a sueldo ni nada por el estilo. Así como hemos hablado de Sheridan, de Krause, así como no compartimos tal vez muchas opiniones de Ricardo Sevilla, hoy que presente lo que tenga que presentar en este espacio libre como el viento. Porque de eso se trata Sin Censura. Insisto, habrá muchas cosas con las que no estoy de acuerdo con Toño, con Ricardo, con incluso el equipo de producción, Ceci, don David, y habrá muchas cosas que yo digo con las que ellos no estén de acuerdo. Pero este espacio Sin Censura se nutre y crece precisamente con las opiniones diferentes que le presentamos a usted. Y nada más, como siempre le digo, no nos crean a nosotros a ojos cerrados. Bienvenida a la crítica, bienvenida a las opiniones y bienvenido el derecho de réplica si lo quieren asumir los personajes que sean mencionados en los trabajos de Ricardo Sevilla. Entiendo que el coraje nos haga decir cosas en redes sociales. Yo mismo me he dejado llevar por el ego al responder, por ejemplo, a Julio Astillero en su momento, de lo que me arrepiento profundamente, porque esos pleitos no generan más que morbo en redes sociales. Pero este tema de Notimex, que sigue de cerca Ricardo Sevilla, sí tiene muchas aristas que deben de investigarse hasta el tope, porque estamos hablando de dinero del erario, de la gente, estamos hablando de servidores públicos, estamos hablando del sistema de información del Estado mexicano, que sigue parado por una huelga que no tiene para cuándo. Espero haber sido lo suficientemente correcto, elocuente y generoso con esta presentación, mi querido Ricardo Sevilla, porque, venga, vas a dejar la víbora chillando otra vez. Claro que sí, querido Vicente. Pues yo ya no me acuerdo de esos personajes. En la entrega pasada nosotros dimos a conocer el nombre de estos, sobre todo de uno de los personajes, de Ernesto Ledesma, porque hacía una defensa sine qua non a Adriana Urrea. Y bueno, pues ahora no tiene nada que ver en esta segunda entrega porque hemos pasado página. Lo que nos interesa a nosotros es dar a conocer qué es lo que está sucediendo en Notimex y desde cuándo. Y déjeme contarle que en abril de 2002, Adriana Urrea, precisamente, Adriana Urrea Torres, la actual lideresa del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, Notimex, comenzó a trabajar como reportera en Notimex. Era la época dorada del Yunque, sí, del Yunque en la Agencia de Noticias del Estado Mexicano. Y es que en ese momento el director era el poblano José Antonio Díaz García, mejor conocido entre los panistas con el mote de El Mosco, quien durante su gestión se encargó de convertir a Notimex en un instrumento al servicio de los intereses electorales del Partido Acción Nacional. Curiosamente, en 2002 fue precisamente cuando Conrado García Velasco fue elegido por primera ocasión
como líder del Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, Sud-Notimex. Conrado García, por cierto, un líder sindical que vio pasar 6 directores hasta que llegó la actual directora de esa agencia de noticias, San Juana Martínez, y prácticamente derrocó su cacicazgo. Ahí estuvo durante muchos años, prácticamente 19. Ahora bien, de acuerdo con reporteros que en esa época trabajaron con Beatriz Adriana Urrea Torres, esa chava, así nos la describieron, no tenía la menor experiencia periodística y aún así fue contratada. La verdad es que aunque ella se ha llenado la boca diciendo que repudia a García Velasco, lo cierto es que ella llegó a la agencia precisamente por una recomendación del ex líder del Sud Notimex, nos aseguraron. Ahora bien, en 2003, cuando el Mosco salió de Notimex para ir a operar para Rafael Moreno Valle, llegó a Notimex Enrique Aranda Pedrosa, el actual columnista del diario Excelsior, a quien está usted viendo en su pantalla, quien publica en ese periódico, por cierto, también una oscura y soporífera columna llamada De Naturaleza Política, estuvo en la agencia de noticias 2 años nada más, de 2003 a 2005. Aranda, que era del grupo de Carlos Abascal, usted lo reconocerá o lo recordará muy bien, quien ulteriormente se lo llevaría, de hecho, a la Secretaría de Gobernación como subsecretario de Normatividad y Medios, apenas pudo sobrellevar a Conrado García Velasco, quien, de acuerdo con fuentes que trabajaron en estrecha colaboración con el ex líder del Sud Notimex, ya en ese momento decidía quién entraba a la agencia e incluso qué corresponsales realizaban las coberturas informativas dentro y fuera del país. Un año antes de que Vicente Fox terminara su cargo como presidente en 2005, Aurelio Bueno Hernández llegó a Notimex. El ex jefe de información de la Secretaría de Hacienda en épocas de Francisco Gil Díaz solo aguantó en el cargo hasta marzo de 2007. Ese año hizo pública su dimisión al puesto tras entregarle una carta al entonces presidente Felipe Calderón. Sin embargo, Bueno Hernández no se fue por la puerta trasera, sino se fue por la puerta de enfrente y se fue de forma áspera. De hecho, en la misiva que envió a Calderón decía que se iba, entre otras cosas, porque había encontrado un deterioro profesional en la agencia y también por los recientes en ese momento acontecimientos que habían vulnerado su función y que se alejaban de los principios correctos que deben anteceder a la creación de la nueva agencia de noticias del Estado mexicano. Ya desde ese momento se estaba hablando de que se quería crear una nueva Notimex. No se podía, no se ha podido. Corría el año de 2007 y Conrado García Velasco ya tenía en ese momento a buena parte de su familia cobrando en la nómina de Notimex. El liderazgo del entonces líder del Sud Notimex, colmado ya de nepotismo, de favoritismo y viajes extravagantes a costa del erario, comenzaba a salirse de cauce y colisionaba con aquellos directores que amenazaba su pequeña oligarquía. Tan grande era el deterioro de la agencia de noticias del Estado mexicano que incluso en septiembre de 2011 los propios senadores del Partido Revolucionario Institucional se quejaron del abandono y la desidia con la que el gobierno calderonista trataba a Notimex. En ese entonces, el senador Fernando Castro Trenti, que ulteriormente será nombrado embajador de México ante Suiza por el sucesor de Fox, Felipe Calderón, pues alegaba que la agencia enfrentaba una difícil situación financiera y su desempeño informativo había venido a menos en los últimos tiempos. Usted está viendo aquí el texto en esta imagen, ahí prácticamente en todos los párrafos se están quejando justo de la administración que dejó, del tiradero que había dejado tanto Fox como Calderón. Ahora, para sustituir a Bueno Hernández, Felipe Calderón designó a un sujeto que seguramente usted recordará
porque salía en el canal 11. Sergio Uceta Murcio, un sujeto gris y falto de carisma que está viendo usted en su pantalla, que llegó con la fábula china de que iba a transformar a Notimex, confiriéndole un carácter descentralizado e independiente. No obstante, lo único que Uceta hizo fue inscribir a la agencia de noticias en el patronato de la Fundación del Español Urgente, el famoso Fundeu, que, dicho sea de paso, era estimulado económicamente por dos organizaciones extranjeras, la agencia F y el banco BBVA Bancomer. Es decir, había injerencia en Notimex. Conrado García Velasco, que tenía bajo su cobijo a Adriana Urrea, a pesar de que no destacaba en el ámbito periodístico, de acuerdo con algunos compañeros que en aquella época laboraron con la actual lideresa del Sud Notimex, no dijo nada cuando en diciembre de 2011 la Secretaría de la Función Pública encontró a Uceta responsable de corrupción durante su paso por la Agencia Estatal de Noticias. Y es que, de acuerdo con el expediente R-003/2009, Sergio Uceta Murcio terminó siendo inhabilitado para prestar servicios en el sector público federal hasta el 2 de diciembre del 2021 por haber violado las leyes de normatividad presupuestal. En el mismo documento pudimos leer que que había una orden de destitución y la imposición de una sanción de poco menos de 4 millones de pesos para el exconductor del Canal 11. De ahí que ya no lo viéramos en pantalla durante varios años, 10 años estuvo fuera de la pantalla. Ahora mal, cuando Héctor Villarreal Ordóñez llegó a la dirección de Notimex para sustituir a Uceta, continuaba esperándose que la Agencia de Noticias del Estado mexicano diera un cambio cualitativo para honrar el derecho a saber, la calidad informativa, la pluralidad y la imparcialidad, tal como la propia agencia lo establece en su artículo 6. Sin embargo, y agárrese usted, el panista Héctor Villarreal, a quien está usted viendo en su pantalla, quien actualmente es columnista del semanario Eje Central y quien fuera director de comunicación del Partido Acción Nacional y excoordinador de radio y televisión de Vicente Fox cuando estuvo en la presidencia de la República, se encogió indolentemente de hombros cuando le dijeron que Conrado García Velasco tenía a 14 familiares directos e indirectos cobrando en la nómina de Notimex. Aquí es muy interesante en esta imagen, en la imagen número 6, cuando usted ve a Héctor Villarreal Ordóñez, quien fuera el director de Notimex, ahí en el pasquín Eje Central, cuyo dueño, usted lo sabe, es nada más ni nada menos que Raimundo Riva Palacio, quien por cierto también fue director de la agencia de noticias en época de Carlos Salinas de Gortari. Ahora, el columnista de Eje Central fue enterado de que Conrado García Velasco se había apropiado de la agencia colocando a familiares, amigos y conocidos en plazas estratégicas de Notimex sin que ninguno de sus recomendados tuviera el perfil profesional ni la experiencia necesaria. Todo esto de acuerdo con una fuente que hasta hace muy poco, de hecho, trabajaba como escritor fantasma en Eje Central y con eso le estamos dando una pista a Riva Palacio. Y aquí está usted viendo en esta imagen número 7 a los personajes que trabajaban en torno a Conrado García. La sobrina, el tío, la cónyuge, la hija, un sobrino, el hermano, una pareja sentimental y los amigos Ana Luisa Rueda, Alexander Castorena, Pedro Rodríguez, los hijos, la hermana, el hermano y bueno, Héctor Villarreal Ordóñez, usted quizá lo reconozca porque en 2018 se incorporaría como asesor en materia de estrategia política y mediática al equipo de campaña del fallido candidato presidencial de la Coalición por México al Frente, Ricardo Anaya, que recibió muchas quejas de parte de trabajadoras y trabajadores de Notimex, y la gente nos dijo, le decíamos que al hermano del líder sindical
Francisco García Velasco le había sido concedido una plaza como redactor sin que supiera redactar y siendo fotógrafo, y el tipo, o sea, Héctor Villarreal, solo se encogía de hombros y nos decía como un burdo y atolondrado profesor de primaria: por favor, no quiero chismes. Ahora, ya nos estamos acercando. Cuando en 2013 Enrique Peña Nieto colocó al frente de Notimex a Alejandro Ramos Esquivel, las cosas se van poniendo todavía peores, porque este personaje que fuera exdirector del periódico El Financiero, pues acabó por terminar deteriorando el ambiente de la agencia, pero no para Conrado García Velasco, quien al fin había encontrado a un personaje que durante los 5 años que duró su gestión no solo se encargaría de encubrir sus corruptelas, sino que a la larga terminaría aliándose con él. A Ramos Esquivel le gustaba viajar y pasear por el ancho mundo, y resultó que, al igual que el funcionario peñanietista, Conrado García también resultó ser un viajero recalcitrante, pero no a costa de su sueldo, desde luego, sino del monedero de Notimex. Aquí es importante decir que, de acuerdo con datos obtenidos a través de Transparencia, se pudo constatar que el líder sindical gastó 470,115 pesos en viáticos para viajes. Algunos de estos, los más sencillitos, fueron en territorio nacional: Yucatán, Tijuana, Chiapas, pero muchos otros fueron destinos internacionales y lugares tan exóticos como Ingolstadt en Alemania, como Hong Kong, San Petersburgo, Vietnam, Teherán, Punta Cana, Milán y, claro, China, porque le gustaba Asia, y todo, como era de esperarse, a costa del erario. Aquí usted en la imagen 10 puede ver una de las pues de los datos que a nosotros nos gusta aportar. El 11 de septiembre está este comprobante del hotel, de un hotel en Inglaterra. Ahí nada más para que vea usted, ahí tiene un 980 euros, échele usted cuentas. Y bueno, Angélica Atzin García Rodríguez, hija de Conrado, del líder en ese momento del Sud Notimex, quien no tenía ninguna clase de formación periodística, también le gustaba viajar. Así que, con la mano en la cintura, la dirección de Notimex le asignó coberturas especiales dentro y fuera del país. De hecho, la hija del líder sindical, sin ser reportera y siendo instructora de yoga, fue elegida como representante de Notimex en un programa de intercambio ofrecido a periodistas con mucha experiencia, cosa que ella no tenía, por el gobierno de China durante 6 meses y con todos los gastos pagados, así como lo está usted viendo en la pantalla. Pero no solo la familia de Conrado García recibió este trato especial. También Adriana Urrea, quien, de acuerdo con algunos de sus propios compañeros de Notimex, realmente nunca ha sido una reportera, así nos lo dijeron, ni sabe redactar una nota informativa, así lo sostienen. Se fue a pasear por el mundo ella también. Esta reportera, que de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia está contratada como reportera AAA y percibe un salario mensual bruto de 30,000 pesos más una prima vacacional por más de 7,000 pesos, realizó viajes que la agencia sufragó todos. Ahí puede usted ver las imágenes. Ve esta imagen número 12, es muy interesante porque trabajaba en la coordinación de negocios, reportera AAA, y ahí ve usted la remuneración mensual bruta, 30,153 pesos, y hasta abajo la prima vacacional de 7,726 pesitos. Pero no le bastaba eso, porque, de acuerdo con documentos emitidos por el Departamento de Contabilidad a los que este reportero tuvo acceso, Adriana Urrea realizó 54 viajes para cubrir diferentes eventos con cargo al erario. Uno de ellos, por ejemplo, fue la Cumbre Mundial de Transporte Aéreo en Dublín, en Irlanda, un evento que se celebró en ese país, por cierto, durante 3 días, del 1
al 3 de junio de 2016. Lo curioso es que la lideresa del Sud Notimex, con la autorización y firma autógrafa del entonces director Alejandro Ramos Esquivel, se quedó 3 días más en Irlanda con los gastos pagados del 30 de mayo al 4 de junio de 2016. Es decir, se aventó todavía otros días más. Ahí usted está viendo la firma autógrafa en todos los documentos de Alejandro Ramos Esquivel, que fuera justamente el director de Notimex antes de que llegara San Juana Martínez. Ahora, más allá de los 360 euros que recibió en facturas en ese viaje, y más allá de los muchos viajes que hizo al extranjero como comisionada, entre comillas, lo cierto es que Adriana Urrea iba por igual a eventos conmemorativos de la empresa Coca-Cola, Atlanta, Estados Unidos, iba a cualquier cantidad de lugares exóticos, como lo está usted viendo en la pantalla, y que por cierto ella bajó de su cuenta de Facebook. Y más allá también de los tours que experimentó en Nueva York con dinero del pueblo, la pregunta que nosotros nos hicimos y le hicimos a nuestros entrevistados fue: ¿por qué Adriana Urrea no ha denunciado a Conrado García? Hay que recordar que la actual titular del Sud Notimex dijo que en marzo de 2020 presentaría una denuncia en contra del anterior dirigente sindical, Conrado García Velasco, quien en su momento fue acusado públicamente, tanto por antiguos colaboradores como por la directora San Juana Martínez, por apoderarse de la agencia y paulatinamente adjudicar para la representación sindical facultades en el contrato colectivo de trabajo que manoseó, así como amedrentar a los y las trabajadoras, coartar sus prestaciones y por uso indebido de los recursos, entre otras muchas acciones ilícitas. En marzo de este año, querido Vicente, público memorioso, se cumplirán 3 años de que Urrea dijo que presentaría esa denuncia y hasta ahora no pasa nada. Una pregunta que planteamos a nuestras fuentes, a todas, fue: ¿por qué el Sud Notimex no ha presentado esa demanda? Y la respuesta es alarmantemente coincidente con lo que investigamos, porque en realidad Adriana Urrea es una marioneta más de Conrado García. ¿Tú crees realmente que en algún momento Urrea pensó en denunciar a Conrado? ¿Cómo crees? Si es su viejo mentor, el que recomendaba a los directores que la comisionaran para que viajara al extranjero y con cargo al erario, fue una de las declaraciones con la que nosotros cerramos esta investigación y vemos por al final este listado. Véalo bien, porque al revisarlo se va a dar usted cuenta y se va a quedar pasmado. No crea que es una lista de personajes, no, es la lista de viajes de Adriana Urrea. Realizó 59 viajes, todos pagados por la agencia de noticias, además de sus viáticos, además de su sueldo, con un monto, por cierto, de 180,000 pesos. Y todo, en efecto, usted ya lo sabe, a costa del erario. Y esos son, querido Vicente, público memorioso, los datos duros del día de hoy. Conste que yo advertí que ibas a dejar la víbora chillando, maestro Ricardo Sevilla, y bueno, pues hasta donde tope, maestro. Hay que seguir invitando a la gente para que vea los datos duros en tus espacios, para que lea tus comentarios, tus opiniones, y bueno, que te sigan en redes, que me sigan en redes, porque así como en la primera entrega, se vendrán las reacciones, porque anda la perra brava, sobre todo en Twitter. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a tus espacios y también adelantándole a la gente que se vienen proyectos muy interesantes en las próximas semanas, en los próximos meses, y de los que ya daremos detalles, pero de los que formamos parte todos contribuimos con nuestro granito, con nuestro ladrillito, para seguir construyendo desde esta bendita independencia, maestro. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso. Esa es la idea, descubrir la corrupción donde la haya. Y si con eso se han de molestar algunos voceros de tal o cual personaje, ni hablar. Vamos a seguir dando a conocer la corrupción. Y en efecto, coincido con
mi querido Vicente Serrano, director de Sin Censura, no me da línea y eso yo lo agradezco profundamente. Hay libertad. Así que si ustedes quieren, quien sea, decirme algo, reclamarme, ahí tienen mi cuenta de Twitter, tienen mi Facebook, ya saben. Ahí tengo una raqueta con la cual me divierto dándoles duro. Maestro, pórtate bien, pórtate bien. Me porto bien, me porto bien. Síganme, por favor, en mis redes sociales, en Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más. Síganme, por favor, en Paralelo 24, donde estamos publicando estas investigaciones. La vamos a dar a conocer entre hoy y mañana con todos los detalles, con todas las imágenes que hoy presentamos en Sin Censura en exclusiva. Síganme, por favor, en Los Datos Duros, Ricardo Sevilla, Los Datos Duros. Hoy abundaremos precisamente sobre este y otros temas en punto de las 8:30. Síganme en el diario Basta, donde soy columnista, y por supuesto aquí en Sin Censura, donde soy orgullosamente miembro. Y bueno, pues vienen los proyectos más interesantes y se viene un tiempo bastante álgido y aquí vamos a seguir al pie del cañón. Te mando un fuerte abrazo, querido Vicente, a ti, al público memorioso y a producción que hace posible este programazo. Un fuerte abrazo. Gracias, maestro. El maestro Ricardo Sevilla, como siempre, hablando con nosotros sin